Amigos del canal, vamos a ver la operación del mecanismo de embrague clutch en máquina precisadora modelo LK430. El mecanismo de embrague o clutch permite transmitir la energía o movimiento desde el motor hacia la máquina. Inicialmente tenemos el accionamiento del clutch desde el pedal. Este enlaza la palanca de comando, que sería esta. El mecanismo trabaja con poleas reductoras y poleas de velocidad. En este caso, esta polea es reductora. Continuando, encontramos la palanca de mando que da la apertura del movimiento para trabajar la máquina. Aquí encontramos dos correas. Esta trabaja sobre la polea de velocidad y esta otra sobre la polea reductora. La tensión ideal es que solo se curve 10 milímetros al aplicar tensión. En este extremo encontramos la plancha presora, el disco de embrague y el disco de la leva de parada. Aquí vemos el levantador del clamp. Al presionar el pedal, baja o sube el clamp y, como pueden observar, va desde el embrague y enlaza la palanca de mando. En la parte inferior de la máquina vamos a encontrar el mecanismo de alimentación, que es el que nos da las puntadas. Este trabaja con dos lectores que se desplazan sobre las ranuras de la leva de alimentación. Por la parte superior tenemos uno y por la parte inferior tendríamos el otro lector, haciendo un movimiento en X y Y que ayuda a formar lo que es la puntada de una presilla. Al trabajar la máquina, desde el tornillo sin fin se transmite el movimiento al eje vertical y de ahí al disco, como vemos en la figura. El tiempo del disco se gradúa con unas marcas que trae este mismo y con relación a cada lector. Para graduar el ancho y largo de la presilla debemos soltar y, tomando de referencia las escalas que vemos, aumentamos o disminuimos. En esta parte, como observan, encontramos los rodillos que trabajan con la leva de corte como con la leva de embrague. Cuando la palanca de comando está levantada, el rodillo 1 se libera y se mueve hacia arriba, y la leva de comando entra en contacto con la polea, transmitiendo la energía para el movimiento. La alimentación se corta cuando la parte de la leva del embrague entra en contacto con el rodillo y la leva de comando se suelta de la polea de comando. Asimismo, las poleas de alta y baja velocidad están en mínimo movimiento. Ya al trabajar, la plancha presora entra en movimiento. La polea de alta velocidad hace presión sobre el disco de embrague hasta finalizar su ciclo. Es muy importante que tanto el corcho de freno, la leva de corte y la leva de embrague estén en tiempo para evitar bloqueos en el embrague. El sistema de corte se desplaza mediante un conector de cuchilla. El ajuste del tiempo depende de la leva de corte que encontramos en el eje vertical. La leva de corte y la leva de embrague siempre deben estar alineadas, si no fallará el corte o la parada de la máquina. Según catálogo, la distancia entre el rodillo y la leva debe ser aproximadamente entre 1,5 a 3 milímetros. Desde este punto normalmente soltamos para adelantar o atrasar la cuchilla, tomando de referencia la marca A de la cuchilla. Al parar la máquina, la cuchilla se encuentra en su posición de descanso. Al presionar el prensatela, la cuchilla se mueve en dirección a la flecha. El clamp sube o baja por esta placa presora. El mecanismo se acciona enlazándose por palancas y conectores que están desde el sistema de embrague. Si las correas tienen poca tensión, el prensatela se quedará abajo o no accionará. Si la plancha presora está mal graduada, la máquina no trabajará con fuerza
o se quedará y no accionará. O bien, si está muy ajustada, se recalentarán las poleas superiores. Esta palanca tirahilos gradúa la tensión del hilo de la aguja para que no se nos desenebre la máquina al principio de la costura. Igualmente el enlace o movimiento lo trabaja desde el clutch. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Si nos deseas apoyar, haz tu donación desde el botón gracias. Amigos del canal, esto es todo con respecto al mecanismo de embrague. Nos vemos en un próximo video.